Creo que esta es la elección más interesante que hemos visto. Y si Biden se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos, encajaría perfectamente con el guión. ¿Cómo encaja la campaña de Biden y el Vaticano? ¿Hay una mejor combinación de la de Trump y el Vaticano? Definitivamente. Pero como vimos que la mayor parte de la administración de la campaña de Trump era católica romana, así que la única forma de explicarlo es con tesis, antítesis y la síntesis. Sí, 100%. Y también el rey del norte y el rey del sur sentados en la misma mesa. Absolutamente. Echemos un vistazo a algunos otros temas. Papa Francisco. Esto viene de marzo del 2016, pero lo pusimos allí porque Biden se va a referir a este tema, ¿correctamente? Entonces se dijo, en ese tiempo, que el Papa Francisco era el líder más popular del mundo. El líder más popular del mundo. El Papa Francisco es más popular que cualquier líder político mundial según una nueva encuesta de opinión, de Opinion Poll. La encuesta lo coloca 11 puntos por delante de su rival más cercano, el presidente Barack Obama, en términos de popularidad. Eso fue bajo la campaña de Biden. Bajo la campaña de Obama, más bien. Cierto, la campaña de Obama, de la cual Biden fue parte, ¿verdad? Y aquí hay una entrevista que John Biden tuvo con los jesuitas. Siempre nos gusta hablar de esa conexión, ¿no? Y esto no es una conspiración, por cierto. Son noticias. Y los detractores que tenemos tendrán que mirar las noticias y no subirse al tren de la conspiración. 100%. No estamos diciendo esto. Lo están diciendo ellos mismos. Lo están diciendo ellos mismos. Así que echemos un vistazo. Señor vicepresidente, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me siento halagado de haber sido invitado, padre. Gracias. Al menos dos de sus predecesores como vicepresidentes, John Adams y Thomas Jefferson. Es bien sabido entre los historiadores que no eran grandes fans de los jesuitas. Ahora, apenas hace 50 años hemos tenido un debate en este país acerca de si un católico debe ser elegido presidente electo. Hemos establecido relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Vaticano solo en la década de 1980. Y ahora este Papa jesuita está llegando a hablar en una sesión conjunta del Congreso. ¿Qué dice eso acerca de nuestro país? Mira, padre, creo que es una especie de la historia del viaje de este país. Si piensas en ello, siempre ha sido en la dirección de inclusividad, siempre ha sido en la dirección de aceptación, siempre ha sido hacia la dirección de ampliar derechos y el reconocimiento de las diferencias. Y creo que si se trata de un movimiento de derechos civiles, si se trata de la actitud hacia la Iglesia Católica, si se trata de la actitud hacia las minorías, es una progresión constante y creo que eso es lo que tiene Estados Unidos, que la hace un país único en el mundo. Se trata de política, se trata de todas las ideas de que todo es posible y se trata de progresión. Y yo sé que tal vez suena demasiado nativista, que estoy siendo muy orgulloso, pero realmente es lo que somos. ¿Sabes? En un futuro no muy lejano, padre, vamos a ser una minoría de descendientes europeos blancos. Van a ser una minoría absoluta en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es un reflejo de quiénes somos. Y no es para nada sorprendente. Y eso cambiará el rostro no solo del país, sino también de la iglesia en este país. Bueno, cambiará el rostro de la iglesia. Y por cierto, tú y yo sabemos, y no es que debería estar entrevistándote a ti, pero sabes que hay algunas diferencias reales dentro de la iglesia en términos de tono y dirección. Y cómo deberíamos proyectarnos también. Ahora, lo que me gusta de este Papa actual, el cual tuve la oportunidad de conocer cuando fui a su inauguración, y siempre pensé que era una instalación, pero fue la inauguración, y tuve el gran placer de representar a los Estados Unidos de Norteamérica. Mi hermana estaba conmigo y yo me senté en el altar y luego, como ya sabes, padre, te alineas en orden alfabético en la basílica y el Santo Padre se para al pie del altar y saluda a cada jefe de estado, representante de cada cabeza de estado. Estados Unidos estaba al puro final y así me acerqué y había un maravilloso monseñor irlandés que se había sentado conmigo en una larga entrevista sobre la discusión que tuvimos con el Papa Benedicto solo varios meses atrás.
Y él se dio la vuelta y dijo, oh, este es el señor vicepresidente, Padre Santo. Y el Papa se extendió así y me agarró la mano y dijo, lo sé, señor vicepresidente, usted siempre será bienvenido aquí. Ese es el mensaje que está enviando al mundo entero. Y ese es el tono que está golpeando en todas partes. Absolutamente. Es por eso que es la figura más popular en el mundo hoy. Y no solo en las naciones católicas, en todos los ámbitos. Y es por el conocimiento. Él es la personificación de la doctrina social católica con la que fue educado. La idea de que todos tienen derecho a la dignidad, que a los pobres se les debe dar una preferencia especial, que tenemos la obligación de extender la mano y ser inclusivos. Solo mira la encíclica sobre el cambio climático. Esto acerca de que tenemos responsabilidades. Tenemos que en cierto sentido casarnos con este planeta. Y yo estoy animado, francamente. Como un católico practicante, no debería sorprendernos. Pero realmente estoy emocionado porque todo el mundo se está volviendo a ver cuáles son los elementos básicos esenciales de lo que constituye el catolicismo. Podemos argumentar sobre el dogma, de Dei Fide, que ha sido declarada, pero esto está por debajo y por encima, esto es algo mucho más grande. Bueno, ¿está de parte de la doctrina social católica? 100%. ¿Está de parte de Laudato Si? Sí, fuertemente. Fuertemente. Me pregunto si eso abarca también el tema de los domingos, que está en este documento también. 100%. Así que está hablando de catolicismo y de qué se trata. Y qué maravilloso ejemplo para el mundo y el Papa Francisco, el hombre más popular del mundo entero. Y él es la personificación de la doctrina social católica. Absolutamente. Y luego la última encíclica, a la que no se refiere aquí, por supuesto, porque no se había escrito en esa etapa. Pero esto es su filosofía. Y esto nunca llegó a encajar hasta ahora. Correcto. Bien, ahora hemos visto lo que el punto de vista católico liberal es, o tienen. Ahora vamos a echar un vistazo al punto de vista católico conservador, porque siempre tienen que contrastarse los dos. Hay una razón por la que ambos existen, y debe ser porque el diablo seguramente no se divide, ¿es así? Definitivamente no. No, exacto. Así que veamos. No ha terminado para Trump. Sé que algunas personas se están desanimando por ahí. Vieron CNN y vieron algo de noticias falsas. Y vieron un grupo de personas frente a la Casa Blanca. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Recuerdas en el pasado que Al Gore no concedió hasta diciembre? Esto va a continuar y hemos salvado las manifestaciones de ser robadas en todo el país. Tenemos las marchas de Jericó en todas las capitales de los estados. Las primeras fueron ayer y las grandes comenzaron hoy al mediodía. ¿Qué son las marchas de Jericó? Si recordarán, en el Antiguo Testamento, Josué condujo al pueblo de Israel por 7 días alrededor de la ciudad de Jericó, y en el séptimo día ellos rodearon la ciudad de Jericó 7 veces, tocaron sus cuernos, clamaron a Dios y los muros se derrumbaron. No por el poder del hombre, sino por la palabra de Dios. Y mira lo que ellos estaban sosteniendo allí, el arca del pacto. Nosotros los católicos creemos que en el Nuevo Testamento, el arca del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es la bendita Virgen María, la Santa Theotokos, porque en el Antiguo Testamento el arca del pacto contenía la palabra de Dios en piedra, los 10 mandamientos. Nuestra Señora contenía la palabra de Dios hecha carne, el perfecto guardián de la ley, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre mismo. Así que esto es lo que vamos a hacer, ir a todas las capitales, especialmente las capitales del estado, donde se cuentan los votos electorales, y en el edificio de la capital, en el Capitolio, todos los días al mediodía vamos a estar ahí. Hoy es domingo, así que vayan a la iglesia, por supuesto, la misa más importante, pero lunes, martes, miércoles vamos a aparecer y vamos a dar la vuelta a cada capital 7 veces, a cada Capitolio 7 veces, y vamos a rezar. Y te invito a traer estatuas de Nuestra Señora ahí con los crucifijos, cruces, camisetas, todo lo que puedas para ocupar espacio para Dios y para orar e interceder. No ha terminado.
Sabes que CNN es realmente un grupo de personas que tienen cámaras. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a rezar nuestro rosario todos los días como siempre lo hacemos, por encima de tal vez 10, 15 décadas. Y luego quisiera que cada uno, si vive cerca a la capital del estado, quiero que vaya a una de estas marchas de Jericó. Se forman a las 11:45 todos los días en su zona horaria local. Y entonces empiezan al mediodía y van alrededor del edificio Capitolio de la capital 7 veces orando, rezando. Ahora hay otras denominaciones, otro sexo allí, y yo hablé con la gente que está involucrada en esto. Y por cierto, no hay nadie pidiendo dinero, no hay ninguna marcha de Jericó.com. Son solo las personas que se reúnen para rezar. Pero no quiero enviar a los católicos por ahí si van a tener sus fundamentalismos o aquellos que son carismáticos gritando sobre el rosario o cosas como esas. No. Esto es como la marcha por la vida. Vas al Capitolio y caminas con tu grupo, encuentras a los católicos, y de hecho son las personas que llevan el rosario, por cierto. Encuentras a los católicos y te unes a ellos, y quizás 60, 70 yardas delante de ustedes hay un grupo de, no sé, evangélicos o carismáticos. Inclusive escuché que hubo algunos judíos por ahí. No tienes que ser parte de lo que ellos están haciendo. Encuentra tu grupo de personas y haces lo que estamos haciendo, que es rezar el rosario, cantando himnos católicos, etc. Así que eso es lo que la marcha de Jericó es. Quiero que se publique, que lo publiquen, compartan en Facebook. Y les dije a todos ustedes esto de antemano, de hecho. Todos sabemos que los demócratas nunca iban a admitir, que sabían que iban a intentar hacer trampa. Incluso ese clip de Biden diciendo que tiene el mayor fraude organizado jamás visto. Sabíamos que iban a engañarnos. Sabíamos que nos iban a mentir durante lo del COVID, sobre los números. Crearon un revuelo, intentaron destruir la economía. Sabíamos que no iban a admitir, sabíamos que iban a hacer trampa y sabíamos que no iban a tener los resultados de las elecciones el 3 de noviembre. Todos lo sabíamos. Y ahora la gente se está volviendo loca. Sabíamos eso, estábamos hablando de eso. Bueno, los católicos conservadores parecen tan convencidos como los profetas y no se rinden. Y van a la marcha de Jericó y van a marchar esperando que el sistema de los pantanos finalmente colapse y este poder del reino se manifieste. Así que si ellos obtengan su deseo o si no, que no lo logren, es realmente irrelevante. La profecía se va a cumplir de todas formas. Y los reyes del mundo van a dar su poder a la bestia y el mundo entero va a seguir a estas personas. Ahora, si niegan a aceptar lo que está sucediendo y están esperando este derrocamiento final, eso es otra cosa. Ahora, algunos de ellos son un poco más contemplativos y el arzobispo Vigano ha dicho que él también, por supuesto, es un fanático de Trump, como tú sabes, y él ha dicho que esto podría ser parte del castigo que se avecina. Así que debemos considerar este aspecto porque recuerda que tiene que haber una preparación de contingencia para lo que se avecina en el mundo. No todo puede ser paz y seguridad si la Biblia dice que habrá calamidad, ¿verdad? Así que echemos un vistazo a los próximos problemas. Pero además de esto es básicamente idolatría. Sí, exacto. Incluso dijo que traigan a sus ídolos. Traigan sus ídolos y recen el rosario. La Biblia es muy clara, no deberíamos tener una oración repetitiva y rezar el rosario. Consta de 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Y lo que también es interesante es que mencionó que también habrán otras denominaciones en esta marcha de Jericó. Todos están haciendo esto, 7 veces caminando por el edificio del Estado. ¿Es la religión una característica muy destacada en esta elección? Absolutamente. Nunca antes como esta. Increíble. Noticias de última hora por parte del arzobispo Carlo Maria Vigano, quien ha concedido una nueva entrevista al diario italiano Il Giornale. Y en ella ha preguntado qué pasaría si Biden es elegido y Trump pierde las elecciones. Pero esto es lo que él dice de manera muy interesante. Si Trump perdiera las elecciones, él dice, ¿qué escenarios esperan a los católicos del mundo si Trump pierde? Esa es la pregunta que se le hizo. Y él responde de esta manera: si Trump pierde las elecciones presidenciales, la estafa católica final fallará.
Esa es una referencia a 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7, cual deberías leer porque se refiere al fin de los tiempos. Y él dice que la estafa católica fallará, lo que evita que el ministerio de la iniquidad se revele y la dictadura del nuevo orden mundial, que ya se ha ganado Bergoglio para su causa, tendrá un aliado en el nuevo presidente estadounidense. Joe Biden no tiene su propia identidad. Es solo una expresión de poder que no se atreve a revelarse tal cual es y que se esconde detrás de una persona que es totalmente incapaz de ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos. También debido a sus capacidades mentales debilitadas, pero es precisamente en su debilidad por las quejas pendientes en su capacidad, que es que el ser chantajeado por conflictos de intereses, que Biden se revela como una marioneta maniobrada por las élites. Una marioneta en manos de gente sediente de poder y lista para hacer cualquier cosa para expandirlo. El arzobispo Vigano continúa hablando de nuevo sobre qué pasaría si Trump perdiera en las elecciones y si ganara Biden. Él dice que nos encontraríamos frente a una dictadura orwelliana, deseada tanto por el Estado profundo o Deep State, como por la Iglesia profunda o Deep Church, en la que los derechos que hoy se consideran fundamentales e inalienables serían pisoteados con la complicidad de los medios de comunicación. Quiero hacer hincapié, él continúa, que la religión de universidades engendrada por las Naciones Unidas y la masonería tiene colaboradores activos al más alto nivel de la Iglesia Católica que usurpan la autoridad y adulteran el magisterio. Ellos se oponen al cuerpo místico de Cristo, que es la única arca de salvación de la humanidad, con el cuerpo místico del anticristo, según la profecía del venerable arzobispo Fulton Sheen. Ecumenismo, maltusianismo, ambientalismo, pansexualismo e inmigracionismo son los nuevos dogmas de esta religión universal, cuyos ministros han preparado el advenimiento del anticristo antes de la persecución final y la victoria definitiva de nuestro Señor. Pero así como lo fue la gloriosa resurrección del Salvador, precedido por su pasión y muerte, también lo es la Iglesia en camino hacia su propio Calvario, como el Sanedrín pensó que eliminaría el Mesías crucificándolo, por lo que la infame secta cree que el eclipse de la Iglesia es un preludio a su fin. Un pequeño remanente permanece, dice el arzobispo, hecho de fervientes católicos, justo como la Madre de Dios, San Juan y María Magdalena, que permanecieron al pie de la cruz. Ok. Ese fue el punto de vista del arzobispo. Y hay muchas características muy interesantes en esta opinión. Y está muy estrechamente alineada también con las visiones de Fátima. Porque el castigo que vendría sobre la Iglesia cuando se convirtiera en una institución apóstata dirigida por la masonería y el Estado profundo Deep State, y no por el arca que escuchamos anteriormente, era María. Ahora, él se refirió a 2 de Tesalonicenses, así que tomemos 2 de Tesalonicenses y veamos a qué se refería. Y de hecho, esto es una profecía sobre el anticristo. Y hemos visto esto en muchas ocasiones y los reformadores estaban todos de acuerdo que eso se aplica al papado. Leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 1. Él se refirió al versículo 6, pero ya llegaremos a eso. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, los reformadores afirmaron que esto se refería al sistema católico romano. Así que Pablo dijo que la venida del Señor no está cerca aún, pero
debe venir el hijo de perdición. Ahora él continúa y dice que el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora una vez más los reformadores estaban de acuerdo en que esto era una referencia al papado. Y ese libro al que nos referimos la última vez, que el romanismo y la reforma lo hace absolutamente claro lo que ellos creen. Dijo que este templo del que está hablando no es el templo de piedra, pero es la iglesia, porque Pablo se refirió a la iglesia como el templo del Dios viviente. Así que aquí está el hombre de pecado sentado en la iglesia, pretendiendo que él es Dios o asumiendo que él tiene el título de Dios. Y hemos mostrado numerosas veces a quién se refiere. Y no solo como él mismo se hace Dios por palabra, sino que también por práctica, al proclamar una ley contraria a la ley de Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora recuerda que Pablo está hablando aquí bajo la autoridad del Imperio Romano y que era ilegal hablar en contra del emperador, por lo que se refiere a algo que él les dijo en privado, pero no lo va a poner por escrito. Y luego llega este versículo al que se refería el arzobispo, o el cardenal más bien. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Y qué fue lo que lo detenía? Ahora, si vas a los padres de la iglesia, todos ellos fueron muy claros en el tema. Y tengo toda una conferencia sobre el tema donde muestro todo con las citas. Pero ellos creían que lo que estaba reteniendo este poder papal de llegar al poder era la Roma pagana. Y una vez que la Roma pagana hubiera caído, se abriría el camino para el surgimiento de la Roma papal. Eso es lo que creían los reformadores, eso es lo que creían los padres de la iglesia. Así que están aplicando esto a un anticristo futurista y no es bíblico. Tenemos que regresar a la fuente original y luego dice claramente, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y esto es, en los días de Pablo, ya estaba comenzando este intento de fusionar el paganismo y el cristianismo. Y Simón, el mago, fue muy instrumental para hacer eso, ¿no? El lado del gnosticismo, ¿no? Sí, así es. Entonces está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así que la Roma pagana se interpuso en el camino para esta fusión. Tuvo que ir entonces y dejar espacio para la Roma papal. Y eso es lo que la Biblia dice. Pero estas personas están, por supuesto, confundiendo el tema. Pero hay un plan doble aquí. Vigano dijo que si Byron gana, el Estado profundo o el Deep State y la Iglesia profunda o the Deep Church finalmente gobernarán y que solo un remanente, al que él llama católico, permanecerá. Ahora la Biblia dice que el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Obviamente ellos no pueden ser el remanente debido a que no guardan los mandamientos de Dios. Ellos guardan los mandamientos de la iglesia. Por lo que aquí en Fátima se dice, y de hecho encuentro esta discusión muy interesante porque se relaciona con este castigo al que se refería Vigano. Aquí ellos están diciendo en este video que Roma se ha desviado. Vigano se refiere al Papa Francisco y se está refiriendo a su declaración sobre aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero nuevamente, califiquemos eso. Realmente él nunca tomó una posición doctrinalmente. Nunca se sentó en la silla del obispo y dijo que esto es perfectamente aceptable. Debemos de entender eso. Él nunca hizo eso. Exacto, nunca lo hizo. Sí lo dice en cualquier otro lugar, en su opinión. Exacto, es solo una opinión, su opinión. Y él nunca tomó una decisión. Él lo ignoró y se lo entregó al Estado y dijo que ellos se encargaran de ese problema. Él nunca hizo una declaración ex cátedra, por lo que realmente no podemos decir eso que dijo Vigano. Pero es interesante que en esta discusión se refirieron a esto como parte de la ley de Dios, porque él lo hizo hombre y mujer
y no puedes cambiar la ley de Dios. Ahora, eso es interesante. Si no puedes cambiar la ley de Dios, ¿han mirado ellos los 10 mandamientos y preguntarse si han cambiado? Así que echemos un vistazo a esta pequeña discusión en este video. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Hola, soy David Rodríguez del Centro de Fátima y hoy me gustaría invitarles a una pequeña conversación informal que los católicos están teniendo en todo el mundo después de la misa dominical. Como todos sabemos, la semana pasada el Papa Francisco ha lanzado una bomba en el mundo de los medios de comunicación. Todos están hablando de eso y pensamos que al igual que aquí en nuestra parroquia, la gente estará hablando así, que de esta manera entonces yo he invitado a algunos señores para tener una conversación franca, casual, que fieles católicos probablemente están teniendo en todo el mundo con cierta confusión, con alguna preocupación. Pero me gustaría dar la bienvenida al señor Ken Shannon, el señor Don Towler y el señor Bob Houston. Señores, gracias por venir y como saben, a muchas personas les parece sin duda por lo que saben que el New York Times y el Washington Post y todos los demás medios de comunicación de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, se está diciendo que la iglesia está cambiando su postura de 2000 años de postura y que con el Papa Francisco ahora, en este documental informal, Francesco, que se estrenó en Roma la semana pasada y que se presentó en los jardines del Vaticano, él está respaldando una especie de unión civil o algún tipo de estructura legal para que aquellos que viven de acuerdo con un vicio antinatural, de acuerdo con un estilo de vida que está condenado por la ley natural y por la ley eterna de Dios, pero que debería estar permitido y que deberían tener algún tipo de legitimidad con estas uniones. Y obviamente que de eso es difícil, ya que ha causado mucha preocupación y confusión para los católicos de todo el mundo. Y como yo lo veo, tiene dos puntos básicamente. Uno es en cierto sentido muy simple, porque la enseñanza católica es cristalina, por lo que solo hay que poner un poco de la escritura en la página web aquí de Fátima, donde menciono que la ley natural es la ley de Dios, la ley natural es eterna y no es flexible, no cambia, y que nadie puede cambiar eso, como ya mencioné. Ningún papa, obispo, cura, ningún rey, ningún presidente del Congreso, ningún ángel o demonio, ninguna autoridad en el mundo puede cambiar eso. Bueno, vamos a reproducir todo el video. Ellos están teniendo una discusión ahí sobre si el Papa tiene el poder de cambiar la enseñanza de la Iglesia, que ha estado ahí por 2000 años, o que se ha tenido por 2000 años. Pero me pareció interesante y pensé que era digno de mencionar que dijo que no hay Papa, ningún gobierno, que ningún legislativo, ni siquiera los ángeles pueden cambiar la ley de Dios. Es inmutable. Y no saben ellos que cambiaron la ley de Dios, que eliminaron el segundo, que cambiaron el cuarto mandamiento, que separaron el 10º en 2, que han cambiado el orden. Y quiero decir, es increíble, ¿no es así? Y sin embargo, ellos mismos han dicho que no se puede cambiar la ley de Dios. Así que realmente se dispararon a sí mismos en el pie. Pero lo que estoy realmente refiriéndome en este video es que hay otro visionario, otra visión, que dijo que esto era parte de la decadencia de la iglesia. Ahora, tengo un libro aquí y se llama El trueno de la justicia, que apareció hace un buen número de años atrás y que en realidad tengo una charla llamada Señales y Maravillas, donde discuto muchos de los problemas que se plantean en este libro. Voy a dejar el enlace en la descripción. Sí, pone el enlace en la descripción. Siempre es una buena idea que la gente pueda tener una mejor idea de lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué aparecería este libro? Cuando todos estos visionarios católicos, tú sabes, tenían enfrentamientos con una aparición de María. Fátima, por supuesto, jugando un papel muy esencial, siendo casi la madre instituto. Y luego tienes a todos los demás, las 7, etcétera, Maggiore, y lo que se había predicho. Un tiempo de gran agitación, un tiempo de gran angustia. Eso es lo que se predice. Ahora, el diablo sabe que hay un momento de gran angustia y que ese momento viene. Él tiene que preparar las mentes de las personas y tiene que apartar las mentes de las situaciones reales, el cual es un ataque a la autoridad de Dios. Por lo que pensé simplemente navegar a través de uno de los capítulos aquí de forma muy rápida
Y esto es lo que el obispo Viganó se refería, a lo que estas personas también estaban discutiendo en el centro de Fátima. Este es el capítulo 13, un número bien interesante. Humo entra en la iglesia, hablando de la iglesia católica. Y dicen, como hemos visto, parece que la información sobre esta apostasía estaba contenida en el tercer secreto no revelado de Fátima. Ese tercer secreto nunca se hizo público. Dijeron que se trataba de que le dispararían a Juan Pablo, pero en realidad no creyeron esa idea algunas personas. En La Salette, Francia, la bendita madre, en el 19 de septiembre de 1846, se apareció a Melanie Calvert en Maximin Girard, y María le dijo a Melanie en el año 1864 que Lutero, junto con una gran cantidad de demonios, serán liberados del infierno y pondrán un terminar con la fe poco a poco, incluso en los dedicados a Dios. Esta es una referencia dentro de la Iglesia Católica Romana, claro. Ahora, sabemos que María está dormida, por lo tanto, esta no fue María la que se le apareció, porque según las Escrituras, ella no tiene nada que hacer debajo del sol y estará durmiendo hasta la resurrección, ¿verdad? Y luego, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Es interesante. Esto es exactamente lo que Viganó se ha estado refiriendo. Ahora, ¿te resulta extraño que este hombre no está siendo reprendido públicamente por los obispos de Roma? Él está diciendo exactamente lo que quiere contra el papado, pero no pasa nada. Nada pasa. Por ahora, es el tiempo de todos los tiempos, el fin de todos los fines, que la iglesia estará en eclipse y el mundo estará consternado. Y luego continúa, porque aquí la era de las eras, el fin, el extremo está cerca, la iglesia pasa a la oscuridad, el mundo estará en un estado de consternación, perplejidad y confusión. Ahora, no tienes que ser un profeta para saber eso, solo tienes que leer tu Biblia. Pero tienes que dar una explicación. Porque, ¿qué pasa si la gente realmente comienza a creer en la Biblia? Ellos verán cuál es el problema. Así que necesitamos una distracción. Bien clave. En el momento, y después de estas apariciones, la iglesia estaba sitiada por la adherencia de sistemas filosóficos falsos. La sociedad de los masones, sociedades secretas y el Estado. Esto es lo que realmente Viganó está diciendo. Es lo que está haciendo leyendo el guión. Está leyendo el guión, ¿cierto? Ahora, aquí hay uno muy interesante. Papa Pío IX en 1846, en su sílaba de errores, pronunció la solemne condena de las proposiciones erróneas de la filosofía moderna, sociedades secretas y comunismo. Ahora, todo el mundo se ha referido a la campaña de Biden como muy inclinada hacia el comunismo, especialmente la extrema izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, son temas que son muy importantes. La iglesia estaba consciente del seductor poder del comunismo y publicó otras encíclicas condenándolo. Papa Leo XIII en 1884, en su encíclica Humanum Genus, expuso y condenó las proposiciones de los francmasones, de las sociedades secretas afiliadas y la filosofía de los masones, que identificó como el naturalismo. Me parece fascinante que muchos de estos obispos eran, por supuesto, parte de la masonería, mientras que todas estas cosas estaban sucediendo. Y después tenemos las visiones del padre Gobi, e informó en el 26 de agosto de 1983. Y dice, el error se enseña y se propaga bajo las fórmulas ambiguas de una nueva interpretación cultural de la verdad. Esto es lo que Viganó por lo que el Viganó está acusando al papado, al Papa Francisco. Así que tienes esta interesante división. Están preparando otra iglesia, una separada del Papa. Y esto causará un escándalo más del que una dolorosa división. Se habla de masonería eclesiástica y luego la bendita madre advirtió al padre Gobi
el 15 de noviembre de 1919, cuán grande es su responsabilidad. Oh, pastores de la Santa Iglesia de Dios, continúen por el camino de división del Papa y el rechazo de su magisterio. Vigano usó el término exacto. La verdad, de una manera oculta, hay en la preparación de un verdadero cisma que pronto podría llegar a ser abierto y proclamado. ¿Estamos allí? Claro que sí, absolutamente. Y luego seguirá existiendo solo un pequeño remanente fiel. Vigano dijo eso. Exactamente las mismas palabras usó. Sobre las cuales vigilaré en el jardín de mi corazón inmaculado. Ha llegado la gran prueba para toda la humanidad. El castigo predicho por mí en Fátima, y aquí tenemos la conexión, y contenido en esa parte del secreto que aún no ha sido revelado. ¿Y cuál es el anticristo? Por eso se menciona Fátima allí. Está a punto de suceder. Así que, ¿cuándo va a suceder? Cuando este gran cisma se haga público. ¿Se ha hecho público ahora? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Absolutamente. ¿Esto es una conspiración o es una noticia? Son noticias. Simplemente estás leyendo desde allí y lo muestras en las noticias. ¿No es esto sorprendente? El gran momento de la justicia y la misericordia divina ha de venir sobre el mundo. Creo que esta es la lección más interesante que hemos visto. Y si Biden se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos, encajaría perfectamente con el guión. El cisma debe venir. El anticristo debe ser revelado. Debe gobernar y debe haber confusión sobre la tierra como no puedes creer. Y el mundo cristiano mirará a Jerusalén y esperará a que el anticristo haga su aparición en un templo físico construido de piedra, cuando la Biblia y los reformadores estaban absolutamente claros de que la confusión está aquí en la iglesia. Sí, así es. No la física construida con piedra. Así es, y el caos que vemos debe explicar por qué estamos teniendo el castigo. ¿Por qué hay tantas calamidades? ¿Por qué el mundo está cayendo en pedazos? Exacto. Y así es como se puede conseguir la síntesis. Absolutamente. Y finalmente, a causa de la gran agitación que surja, tendrá una palanca en la mano y podrán decir que es porque te has apartado de la verdadera fe. Volvamos, hagamos lo que necesitamos hacer. ¿Y quién es el enemigo? Los que guardan los mandamientos de Dios. Ellos son los que no aceptarán este plan, exacto. Sí. Y si Biden gana, es interesante. Entonces puedes traer todo tipo de partes diferentes que trae la síntesis, como el cambio climático. Él ha estado diciendo que la legislación dominical está ahí, así que tienes el domingo religioso y el domingo secular. Y lo interesante es que cuando traigan esa legislación, las cosas en la tierra no mejorarán. Exacto. Más bien empeorarán, porque entonces las plagas comenzarán a caer. Correcto, ellos dirán que hay paz y no hay paz. No habrá paz. Y las plagas están cayendo repentinamente y supuestamente están haciendo ellos lo correcto. Así que, ¿dónde está el problema? Con esas personas que no quisieron seguir adelante con el plan. Exacto. Y hay una razón por la que hay tanta calamidad. Porque aparentemente Fátima lo proclamó. Pero podrían haberlo leído solo en la Biblia. Así que veamos qué sucederá de acuerdo con las Escrituras. Apocalipsis 19, versículo 19. Y vi a la bestia, la Roma católica, a los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, ¿puedes hacer una guerra física contra Dios? Por supuesto que no. Entonces, ellos se reunieron para tener una guerra espiritual contra Dios. Van a atacar los mandamientos de Dios y van a atacar al pueblo de Dios, ¿no es así? Y van a usar sus fuerzas armadas para hacer eso. Para hacer cumplir sus dogmas.
Pero luego está las buenas noticias. Y la bestia fue apresada y con ellos el falso profeta. Entonces el catolicismo romano, junto con el protestantismo caído, van a ser apresados. Sigue diciendo que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Ese es el verdadero resultado de este conflicto. Tienen esta visión del remanente que finalmente se levanta y tiene el control total del mundo entero. Eso no va a suceder. Todo el sistema será destruido. Así es, de la misma manera con la piedra que se suelta en Daniel y destruye todo el sistema. Entonces, para mis hermanos que ven a Byron victorioso como un momento de respiro, creo que tenemos noticias para ellos. Y estas son que esto está preparando el escenario para lo que está a punto de suceder en el mundo. Tienes a los conservadores católicos gritando, y tienes a las evangélicas gritando, y tienes el llamado Deep State o Estado Profundo y la masonería y el nuevo orden mundial haciendo lo suyo, introduciendo legislaciones. Ellos tienen una razón por las calamidades que están viniendo sobre la tierra. Sus ojos están fijos en Jerusalén y mientras tanto nadie se han fijado que ellos han establecido un sistema que quita el Dios de la palabra y la ley de Dios. Que Dios nos dé sabiduría mientras nos acercamos a los próximos 4 años. Amén. Oremos. Padre Celestial, qué fascinante en los momentos de la historia que tenemos ante nuestros propios ojos, donde en todos los elementos que se nos dan en el libro de Apocalipsis, se retrata ante los ojos de la humanidad, en los medios de comunicación, para que todos lo puedan ver. Y Señor, sin embargo, hay tan pocos que verán realmente hacia dónde se dirige todo esto. Ayúdenos a hacer de la palabra de Dios nuestra guía, y no lo que este profeta dice o este otro profeta dice, sino lo que dice la palabra de Dios, que sea nuestra guía. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.